Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. Vamos a hacer un repaso de la situación del mercado porque se está moviendo todo muy rápido y aunque siempre digo que es un error el estar muy centrado en el corto plazo, en estos movimientos rápidos sí que podemos obtener informaciones sobre la marcha, digamos, ¿no? Para ir adaptándonos, que es de lo que se trata. El escenario principal que vemos en este gráfico, que es el del ETF de Equal Weight, valores europeos de Equal Weight, equiponderación, es decir, donde se suprime la posible manipulación, entre comillas, que no es manipulación, sino el sobrepeso que pueda tener algún valor, que en Europa no es tan marcado como en Estados Unidos con los valores tecnológicos, pero de alguna manera esto es una forma de ver el mercado más directamente, ¿no? Para ver la amplitud de mercado, ¿no? La profundidad que tiene el mercado. Si esto sube es porque la mayoría de los valores están subiendo, porque aquí todos ponderan lo mismo. Y lo que tenemos es una confirmación de esa figura que comenté en su momento, en tiempo real, que comenté como posibilidad, no porque tuviera una bola de cristal ni muchísimo menos, que es una especie de Island Reversal, que es un giro, ¿no? Porque un Island Reversal es una figura que se produce al final de un movimiento fuerte, donde tenemos un gap bajista en una dirección, una, dos o varias sesiones, por eso es un islote, de consolidación, en este caso que marcan aquí equilibrio de fuerzas entre alcistas y bajistas. Como veis, el mínimo intradía estuvo por encima y el máximo por encima, por debajo y por encima respectivamente. Son dos velas blancas, lo cual refuerza más la fortaleza de fondo porque abre abajo y cierra arriba, tampoco muy arriba, pero bueno. Y después de esas dos sesiones se produce un gap alcista. Entonces tenemos primero un gap bajista y luego un gap alcista que provoca esa sensación de que esos precios están aislados del rango anterior y del rango posterior de precios. Y ese islote en principio ya es un soporte que no volveremos a ver. Entonces, si esta figura es potente y es fuerte, no volveremos a ver estos niveles y tendremos un soporte aquí muy importante. Esto que se ve en este F de valores europeos equiponderados, lo tenemos en realidad en todos los índices. En los índices, incluso en los futuros, que tienen muchas más horas de negociación, hemos visto ese gap. Por ejemplo, el futuro del Eurostoxx tiene también un gap bajista y luego un gap alcista que forma ese islote, que es lo que estuvimos comentando, el futuro del DAX también. Y son rebotes fuertes y violentos que en principio marcan un cambio, un antes y un después. Es una figura de giro, de cambio de tendencia, de corto plazo. Otra cosa es que esto dure semanas, meses, o que tengamos incluso un doble suelo y luego al final nos vayamos otra vez para abajo, en fin, o que vayamos fluctuando. Es decir, no tiene por qué ser el principio de una gran subida, pero podría serlo también, ¿no? Que eso es lo que tenemos que ir valorando. En cualquier caso, es una señal importante que se produce porque tiene un refuerzo, porque más allá de los gráficos tenemos otros indicadores técnicos como son los indicadores de sentimiento, que en estos entornos, incluso ya por aquí, en Estados Unidos también, podemos ver el gráfico del Nasdaq, marcaban indicadores de extremo pesimismo, ¿no? de pesimismo. Por ejemplo, el indicador de Investors Intelligence en zona de mínimos, con más bajistas que alcistas, cosa que ocurre poco a menudo. El indicador Fear and Greed, de miedo y avaricia de CNN, que también está, me parece que es CNN, sí, también en niveles extremos. Es decir, indicadores que refuerzan la probabilidad de ver un cambio, un giro. Y por lo tanto, en el Nasdaq, por ejemplo, pues tenemos aquí también un pequeño doble suelo de corto plazo y tenemos una vela blanca que ya nos permite activar la posibilidad de que tengamos ese suelo de corto plazo. Aunque en el Nasdaq, por ejemplo, estáis viendo que se está frenando en estos niveles, que es un gap bajista que se produce entre las sesiones del 4 de marzo y del 7 de marzo, y ahí ese gap bajista es un primer nivel de resistencia. Pero en principio esto está activado, estamos haciendo un principio de doble suelo, veremos hasta dónde puede rebotar, pero bueno, ese es el escenario. ¿Qué ocurre? Que este es el escenario técnico y tenemos efectivamente indicadores de sentimiento que indican la posibilidad de un rebote, de amplitud de mercado que comenté el otro día, porque si miramos, por ejemplo, os voy a poner el gráfico del Russell 2000, de los futuros, veis que tenemos aquí una especie de divergencia alcista, porque estos dos mínimos están al mismo nivel que el mínimo anterior, cosa que en las tecnológicas, en el Nasdaq, no ocurre. Si os fijáis, este mínimo está por encima, es decir, estos dos mínimos se han ido más abajo, es decir, hay una debilidad relativa de las tecnológicas con respecto a las small caps, es decir, profundidad de mercado. Al final tenemos aquí muchos más valores representados en este Russell 2000 que en este US Tech, que son los futuros del Nasdaq, que en el fondo aquí son 100 valores y además con fuerte ponderación de los fuertes, mientras que aquí en el Russell 2000 son 2000 valores, donde también ponderan más las empresas más grandes, pero son todas small caps, bajo la perspectiva americana, ¿no?
pero son todas small caps. Entonces, esto está reforzando la sensación de que hemos tocado un suelo al menos temporal. Esto es lo que hemos ido comentando últimamente, en las últimas sesiones. Y estamos ahí, estamos ahí. Esta vela negra que se está formando hoy a media mañana en el Nasdaq o incluso también en el en el S&P 500, donde tenemos también lo mismo, unos mínimos decrecientes, y aquí tenemos una especie de doble suelo, es normal, esta vela negra es normal, el nivel medio de esta vela blanca funciona como soporte y estamos ahí, por lo tanto, acercándonos a esos niveles, no deberíamos de ir mucho más allá, sería conveniente que no tentáramos la suerte y poquito a poco poder asentar ese rebote, que lógicamente es más violento en las bolsas europeas porque son las que más cayeron anteriormente, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista técnico de muy corto plazo, ¿vale? Este es el futuro del DAX y también tenemos ese islote. Podemos incluso ver el índice IBEX, que también hizo algo parecido, no se nota tanto el islote, pero algo parecido. Tenemos el gap después al alza. Y bueno, pues todo esto es ruido. El IBEX podría caer hasta los 7.800 y todavía estaría dentro de la zona del gap alcista. Es decir, aquí hay mucha volatilidad y mucho margen que hay que darle al mercado. Cosas que me llaman la atención. El VSTOXX, el índice de volatilidad del precio de las opciones de cobertura, sigue estando en niveles estratosféricos. A pesar del rebote que hemos tenido, el mercado no se fía al mercado de opciones. Es decir, de alguna manera estamos a tiempo de vender todavía opciones porque hay margen de que la volatilidad pueda caer. Pero esto también significa que la crisis sigue abierta y que podríamos seguir cayendo posteriormente. Y hay algunos elementos que me llaman mucho la atención dentro del contexto actual de mercados. Fijaros lo que ha hecho, por ejemplo, este ETF de equal weight, es decir, nuevamente misma ponderación dentro de las commodities, de las materias primas, dejando fuera las materias primas agrícolas, fuera de las agrícolas. Es decir, aquí está el petróleo, lógicamente está los metales, donde hemos visto lo que ha pasado con el níquel. Bueno, el níquel no os lo he comentado, pero bueno, se tuvo que suspender en la Bolsa de Londres por exceso de, por una subida vertiginosa. No sé si lo tengo aquí. Níquel. Os lo voy a poner el níquel para que veáis futuros del níquel aquí. La absoluta locura de lo que se produjo, ¿no? De lo que se ha producido, de lo que se está produciendo y ahora está corrigiendo. Este tipo de subidas, si veis en proporción, en relación a lo que se movía antes el níquel, que ya venía siendo ligeramente alcista, pero bueno, en el año 2021 estaba en torno a los $1.200, había subido hasta los 1.600, que ya es una subida interesante, pero es que en cuestión de días ha pasado de 1.800 a 3.600, se ha doblado el precio de esta materia prima. ¿Por qué? Pues porque principalmente por los cierres de cortos. Este tipo de movimientos especulativos son todos aquellos que están en contra de la tendencia, que se ponen cortos, ¿no? Estos son short squeeze, pilles de cortos, ¿no? La traducción literal sería pilles de cortos. Los operadores bajistas que se encuentran atrapados, ¿no? Bueno, el petróleo también ha tenido un comportamiento muy destacado, porque ayer, en la sesión de ayer, 9 de marzo, si recordáis, en un vídeo anterior estuve hablando de una sesión crítica que era el 24 de marzo, ¿no? Que era lógicamente la invasión, ¿no? Y aquí tenemos el 24 de marzo con un amago de caída y al final subidón. A partir de ahí es cuando las materias primas se han disparado, donde hemos visto caídas en las bolsas. Es decir, el mercado ha entrado en una fase de pánico donde la sobrereacción emocional es mucho más importante que la racionalidad. La racionalidad aquí queda totalmente prostituida, podríamos incluso decir. Bueno, pues en ese contexto en el que el petróleo ha pasado de 95 a 125 dólares, que ya estaba caro, mucho más, ayer 9 de marzo cayó en una sola sesión, desde el cierre de la sesión anterior, un 11%, pero desde los máximos intradía hasta los mínimos intradía, un 17% el petróleo, que es una barbaridad. Bueno, si realmente ese escenario que hemos descrito en las bolsas es un cambio de tendencia, es un giro importante por dos cuestiones. Primero, por chartismo puro, que es lo que os he comentado, que lo repito para que quede claro, ¿no? El chartismo puro. En segundo lugar, amplitud, y en tercer lugar, sentimiento. El chartismo puro es el que nos marca una caída vertical, sobreventa, island reversal, envolvente alcista en esta vela de aquí, es decir, gaps alcista, gap bajista, gap alcista. Todo esto con un trasfondo de pánico, es decir, de indicadores de sentimiento en lecturas extremas, y ya sabéis que esos son indicadores contrarians, que significa que hay que llevarlos a la contraria. Cuanto más extremo sea un consenso, cuanto más unánime y mayoritaria sea una opinión sobre algo de mercado de este tipo, y más cuando estamos hablando de caídas, más probable es que ese movimiento esté agotado, porque realmente ya todos los que tenían que vender ya han agotado. Bueno, esto es más teoría que más para explicar a nivel conceptual. De esto hablamos en mi curso de análisis técnico, porque sin duda es
una de las herramientas más potentes que hay. Hay una encuesta mensual de Bank of America Merrill Lynch que ofrece posiciones de consenso entre gestores de hedge funds a nivel mundial, que es muy interesante como digo, cuando esos consensos son muy marcados, ¿no? Entonces, el sentimiento está indicando un posible suelo, por lo menos temporal, y este es el mensaje clave, ya veremos cómo de temporal es. La amplitud de mercado, como hemos visto antes en el Russell 2000 o en índices equal weight también, y el chartismo nos están indicando, son tres potentes motores que indican ese posible suelo. Y eso, evidentemente, como os decía, pues se debe de ver reflejado en otros mercados. En el caso del petróleo, pues esta vela negra fuerte, aunque no tiene por qué provocar un cambio de tendencia inmediato, sí que debería de suponer por lo menos un alto en el camino, ¿vale? Y eso es lo que hemos visto también antes en el ETF de materias primas equiponderado, ¿no? Un 26% cayó este ETF desde el cierre de aquí hasta este cierre de aquí del 9 de marzo, hay un 26% de caída y en un solo día se come toda la subida que se produce en las 9 sesiones anteriores y vuelve otra vez a niveles en los que estaba antes. Esto es una volatilidad salvaje. Para mí lo único que significa esto es cuidado, aquí no hay oportunidad, aquí lo que hay que hacer es protegerse y tener cuidado. Bueno, como comentamos también en vídeos anteriores, la situación de China, el Hang Seng no ha rebotado prácticamente, no está en una situación llamativa. El índice compuesto de Shanghái ha formado una sombra inferior larga, pero tampoco es que sea una figura extremadamente potente. Y aquí lo mismo, una sombra inferior y un intento de rebote, pero también velas negras, ¿eh? O sea que China relativamente regular. El Kospi, en cambio, de Corea sí que estarían formando y confirmando ese doble suelo, pero todavía está por debajo de niveles de resistencia. O sea que no es nada extraordinario. Y entonces, lo que os quería comentar, los bandazos que está dando el mercado son señales también de peligro, ¿no? La volatilidad implícita de las opciones sobre el Eurostoxx sigue estando alta y sobre el VIX y sobre el resto del mercado sigue estando alta. Los tipos de interés, otro detalle llamativo, están otra vez repuntando fuerte en España. Este es el tipo del bono español a 10 años. Este es el tipo de interés del bono alemán a 10 años, que está volviendo a niveles de máximos después de este movimiento. Es una gran volatilidad. Todo está siendo muy volátil. El bono italiano a 10 años también está volviendo a máximos. Y el bono americano, que no sé dónde lo tengo, bueno, los bonos en general, los ETFs de bonos, mejor dicho, les está costando rebotar. Y aquí tenemos, pues, de nuevo vuelta a la narrativa o a la historia de fondo, que es el riesgo de corrección, que de eso hablaré en otro vídeo futuro donde no hable de gráficos, pero ahora mismo como el mercado está muy rápido, me parece que es más importante fijarse en la evolución de los gráficos. Hablaré del riesgo de contracción de beneficios, ¿no? y de ese escenario de subida de tipos en el que estamos, ¿no? Este es el ETF de la plata, que sigue siendo para mí, por cierto, un activo también donde hay potencial de medio plazo, de largo plazo, y lo único que hay que hacer es tener cuidado, ¿no? Cómo ir moviéndose en ese contexto. O sea, en un contexto de ruptura alcista, ¿no? De vigilar los stops y la dinámica, la volatilidad que hay que darle al mercado. Pero bueno, no quería hablar de esto aquí. Los bonos a 10 años americanos, que están otra vez amenazando cerca a niveles del 2%. El tipo de interés del bono a 2 años, que realmente está subiendo más fuerte y la curva de tipos se está aplanando cada vez más, y una inversión de la curva de tipos sería una noticia nefasta porque acercaría la posibilidad de una corrección, perdón, de una recesión. Y en ese contexto, pues como os decía, que con esto quiero terminar el mensaje de este vídeo, es que, y voy a utilizar el gráfico del Nasdaq porque me parece que es el más interesante, el más importante ahora mismo. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que a corto plazo tenemos esa expectativa de que se pueda producir un rebote, pero la gran incógnita y la gran clave que tenemos aquí es que si estamos ya en un principio de mercado bajista, pues todos los rebotes son rebotes de mercado bajista. Por eso pueden ser rebotes violentos y el Nasdaq puede realizar este rebote, atacar esta zona de resistencia, superar incluso el máximo local anterior, acercarse al siguiente nivel de resistencia que estaría aquí en estos entornos, en ese gap bajista. Pero a pesar de eso, si lo ponemos en velas semanales, todo eso no sería más que rebote de corto plazo, es decir, un pequeño doble suelo de corto plazo que pudiera provocar un rebote por encima de estos niveles eventualmente,
y por encima de esos niveles un rebote y un fallo alcista por encima de los 15.000 puntos del Nasdaq, para después otra vez volver a la baja. Ya veremos, se podría ser un doble suelo de más largo plazo, que podría dar más respiro durante varios trimestres, o podría ser el inicio de un nuevo tramo bajista. Eso ya lo veremos en ese momento. Es decir, no perdamos de vista, no perdamos de fondo la referencia actual. Para mí las opciones son ahora mismo una excelente herramienta, considerando que la volatilidad sigue altísima. Fijaros, el VIX está a niveles del 33%, tiene margen, por lo tanto, todavía para subir. El VXN, que es el VIX, pero del Nasdaq, es algo parecido. Y por lo tanto, si se volvieran a girar los índices a la baja, desde los niveles actuales, aquí tenemos el futuro del Nasdaq, pues se abortaría ese doble suelo, que la gran ventaja de estas figuras chartistas es que algo que no te ofrece nada, ninguna otra herramienta, es la posibilidad de poner aquí un soporte, ¿no? Un stop, digamos. Es decir, que si cae por debajo de estos niveles, el nivel a partir del cual decidimos que estamos equivocados, ¿no? Este escenario que yo estoy describiendo quedaría invalidado si el Nasdaq cae por debajo de estos mínimos locales recientes, ¿no? Aunque el soporte a corto plazo es el nivel medio de esta vela blanca, quedaría invalidado si realmente nos vamos por debajo de estos niveles de soporte. Y eso es lo que hay que vigilar, porque como no tenemos una bola de cristal, no sabemos si realmente este escenario del que estoy hablando, pues al final se materializa o no. ¿Tiene sentido? Yo creo que tiene sentido. Voy a ponerlo así de esta manera, esta sería la directriz bajista a batir. Y ese es el escenario ahora mismo, ¿no? Que planteemos un rebote, pero con ese trasfondo, y con esto ya termino, con ese trasfondo de debilidad de fondo. Es decir, este movimiento alcista lo que ha hecho ha sido corregir una parte solo de la subida que se produjo de los mínimos de la pandemia, desde la subida que va desde aquí hasta aquí. Es decir, esto es un primer tramo bajista de corto plazo que corrige el 38%, en las inmediaciones del 38% de esa subida, que de hecho si lo trazamos, si lo ponemos desde niveles mínimos lo podríamos hacer así, y entonces ya sí que llega al 38%, es decir, dejamos las sombras inferiores largas o las dilataciones y solo cogemos esos niveles. Bueno, ha corregido un 38%, pero esto sería una primera pata porque esta corrección es de este tramo alcista. De hecho, podríamos hacer incluso una ABC de Elliott, una plana, podríamos hacer una plana irregular, podríamos hacer también eventualmente un zigzag, un rebote así, y al final acabar corrigiendo incluso hasta aquí, por ejemplo. Ese podría ser un escenario, un zigzag que al final pues lleva los precios a estos niveles. Pero todo esto, ¿qué significa? Que si lo que está en juego, que es muy importante porque esta oposición de horizontes temporales es lo que casi siempre pierde a todo el mundo, a todos los inversores, que confunden horizontes temporales. Si estamos hablando de corregir de final de ciclo alcista, de principio de recesión, la primera recesión realmente desde marzo de 2009, que es cuando empieza el actual ciclo alcista, ajustes de valoraciones en un contexto de subida de tipos, caída de las growth, ajustes de valoraciones significa que cae el PER de la bolsa y también se contraen los beneficios, como de eso hablé en el vídeo sobre el cóctel explosivo. Si estamos en ese contexto, aquí vamos a tener una primera pata bajista, podríamos tener un rebote y luego un ABC y luego eventualmente un rebote y luego ya vendría la caída, o podríamos tener una vuelta a máximos, o eventualmente, en fin, lo que quiero decir es que en este rango de precios puede haber mucha fluctuación, pero no debemos de perder de vista que si estamos ya en un principio de techo y de mercado bajista, que pueda durar varios años, de lo que se trata es de no perder de vista que el ciclo que tenemos que mirar es este. Y ahí tenemos los retrocesos de Fibonacci. Esto sería, por lo tanto, una primera pata que corrige el 23% de esta subida. Podríamos tener un rebote, sería lo suyo. Voy a dar un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Y un rebote después de lo que serían 3 velas mensuales que estamos viendo aquí, nos llevaría a estos niveles, que fue aquí un soporte y que posteriormente sería resistencia, que eso es lo que ha parecido a lo que hemos comentado antes, ¿no? En el gráfico un poco más de cerca. Un rebote, una consolidación, incluso asomarse por aquí, ya veremos si incluso tiene fuerza para llegar hasta estos niveles, pero en última instancia, si estamos corrigiendo, como digo, ese ciclo largo, paciencia, van a pasar muchos trimestres, muchos meses, varios trimestres, y en última instancia la expectativa sigue siendo la misma. La expectativa sigue siendo que a medio plazo deberíamos de llegar al menos a este retroceso del 38%, es decir, que desde los niveles actuales el Nasdaq podría estar un 20% más abajo. Y si el Nasdaq puede estar un 20% más abajo a medio plazo, pero también puede estar un 10% o un 15% o, ¿por qué no, un 20% más arriba a corto plazo? Es el gran dilema de los horizontes temporales, ¿no? Si nuestro horizonte es el medio-largo plazo, no estamos en zona de compra. Pero
si queremos matizar o darle un poco de ponderación digamos, a los movimientos de corto plazo y considerar que aquí no estamos en zona de ser agresivos, pues aquí tampoco estamos en zona de ser agresivos, pero a lo mejor podemos reforzar un 10, un 20% a la exposición y luego reducirla aquí, en fin, ir sumando valor poquito a poco, sin grandes apuestas de tipo casino, sino con apuestas progresivas y manteniendo el foco en el medio largo plazo. Sabemos que nuestra visión es que como mínimo tenemos que caer hasta aquí. Por lo tanto, aunque pensemos que a corto plazo hay un rebote, si al final el mercado tiene que seguir corrigiendo, no es momento de perder la cabeza, ni mucho menos, ¿no? Esa es un poco la idea de fondo que quiero transmitir, que es lo difícil de los mercados, cuando se oponen dos corrientes diferentes. Una de ellas es la de largo plazo, que invita a pensar en más correcciones, y la otra es la de corto plazo, que empieza a plantear por cuestiones de chartismo, por cuestiones de sentimiento y por cuestiones de amplitud, que el mercado debería de rebotar a corto plazo. Esas son las dos fuerzas ahora mismo que se oponen. Una cosa es un rebote, otra cosa es una tendencia. Es muy difícil porque ahora mismo aquí no estamos planteando o no deberíamos de plantear a nivel de largo plazo que va a haber un cambio de tendencia. Por eso vengo comentando que esta es la primera vez en la que desde 2013, que empecé 2012-2013, que empecé a publicar mi blog en abierto, pues es la primera vez que planteo que podemos poner una excepción a esa regla de oro según la cual las tendencias hay que seguirlas y no hay que intentar ver techos de mercado antes de tiempo. Esta, pues probablemente no sea una excepción. Si tenemos estómago para aguantar posiciones y plantear, pues ya de entrada, por ejemplo, este 20% de caída, no pasa nada. Quiere decir, este 20% de caída no es nada comparado con toda la subida anterior. Por lo tanto, hay que darle ese margen de volatilidad. Pero hay tantos elementos que apuntan a que en estos niveles la relación riesgo-recompensa no es atractiva, pues que podemos utilizar esos matices. También digo que evidentemente no se trata de decir ahora estoy fuera y ahora estoy 100% dentro y ahora estoy 100% fuera, ¿no? Hay que jugar esos matices, es decir, la gestión más allá del análisis, que es lo que yo os comento aquí en estos vídeos y en este canal. Hablo de análisis, os doy mi opinión sobre los mercados, pero luego cada uno toma sus decisiones y cada uno actúa y asume su responsabilidad, evidentemente. Entonces, estos análisis se traducen en las distintas personas y los análisis que hacéis vosotros se traducen en distintas decisiones, distintas ponderaciones de decisiones, ¿no? Hay gente que especula más, que es más agresiva, que puede estar invertida al 120, gente que está más en renta fija y renta variable, es decir, hay muchos escenarios posibles, ¿no? Y eso es lo que al final lo que marca la diferencia. Lo difícil es calibrar y medir bien con equilibrio y con mesura el nivel de agresividad que queremos tener en cada momento en el mercado, ¿no? Y ahí tenemos que intentar ser coherentes con el escenario, con el horizonte temporal que estamos manejando en nuestra inversión y no dejarnos llevar por el espejismo, por la ilusión del corto plazo, por las emociones del corto plazo, que al final es lo que en numerosas ocasiones condiciona nuestras decisiones. Eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Huir de ese corto plazo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado estas nuevas pistas o estos nuevos análisis que os lanzo sobre el escenario de corto, medio plazo y largo plazo. Y bueno, como siempre, pues en este fin de semana actualizaré los gráficos con cierres semanales, especialmente si de aquí al fin de semana pues hay nuevamente movimientos fuertes y algunas señales relevantes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.